Bueno, sin duda que este accidente nos hizo enterarnos a todos de las complicaciones que hay en San Pedro de la Paz, porque claro, el tema de los tacos lo conocemos hace muchos años, pero simplemente el tema de las ambulancias se conocía para quienes lamentablemente tenían alguna emergencia y solicitaban estas ambulancias y no llegaban. Un tema preocupante que queremos abordar también con la cabeza regional del gobierno del presidente Gabriel Boric, el delegado subrogante Humberto Toro, que está con nosotros en Materia de Nuestra Casa. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Luis. Buen día, Camila. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, delegado, para conversar acerca de lo que ocurrió el día viernes y todas las complicaciones que evidentemente se suman a este accidente, porque al parecer, delegado, es un síntoma de algo mucho más grave, ¿no?, que está ocurriendo acá en la región del Biobío, en la Gran Concepción específicamente, y que tiene que ver con la calidad del transporte público, lo que pasa además con los cruces de la vía férrea, demandas que vienen hace ya bastante tiempo, delegado. Sí, bueno, esto nosotros lo hemos señalado, la área metropolitana del Gran Concepción ha crecido de manera exponencial. Tenemos que partir de la base que San Pedro y Coronel han asumido un rol fundamentalmente de inversión, ¿no? Desde el punto de vista de vivienda sumamente significativo. Tanto Coronel como San Pedro crecieron prácticamente el triple de lo que era como población hace unos años atrás. Y por lo tanto, la planificación urbana realizada hace muchos años atrás no respondió en función, digamos, de los temas que por lo tanto se tenían que abordar, que era efectivamente la conectividad. Agreguémosle a eso la cantidad de vehículos que se suman en el país. Todo el mundo hoy día tiene un vehículo, no solamente uno, en algunos casos la familia dos. Entonces, si tú sumas, ¿no?, el crecimiento exponencial que ha tenido San Pedro y Coronel desde el punto de vista de la inversión habitacional, y por otro lado los vehículos, y por otro lado la planificación urbana no desarrollada en años anteriores respecto precisamente a visualizar lo que iba a ocurrir, evidentemente que nos pone un desafío que nosotros estamos asumiendo con mucha potencialidad y estamos trabajando eso. Por eso estamos avanzando en el tema del puente industrial, se volvió a incorporar el biotren, es decir, de tal manera de poder responder precisamente a estos inconvenientes que tiene la gran metrópoli. Pero, delegado, bueno, está el tema de los tacos, que todo, es como cuando se dice en el funcho, la cancha está despareja para los dos lados. Sabemos que los tacos generan muchas complicaciones, pero eso a llevar irresponsabilidades, por ejemplo, tenemos una línea de buses que está siendo cuestionada por salir, en este caso, y la misma máquina con incluso sin la revisión técnica, con varias multas en los últimos meses, conductores que se saltan las normativas del tránsito. A nosotros nos llegan denuncias de conductores del transporte público que se tiran contra el tránsito en algunas esquinas y que además cruzan con rojo. Pasando estos temas del biotren, planteándolo mucho más, ¿qué pasa con eso también? Con la fiscalización al transporte público, sabemos que hay una mala calidad, sabemos que hay una complicación con el tránsito, pero eso a cometer infracciones, delitos también. A ver, las fiscalizaciones se realizan, pero lo que pasa es que la fiscalización requiere algo, requiere a lo menos tener una conducta humana, una conducta profesional de quien ejerce, digamos, una tarea, en este caso como es estar a cargo del transporte público, ya sea de aquellos, ¿no es cierto?, que son propietarios del transporte público, pero también de los conductores. Y por lo tanto, en la medida de que no se construye una mirada de que el que conduce y el que transporta está transportando personas y por lo tanto está transportando de una manera de calidad, porque lo que necesitamos precisamente es que las personas sean transportadas de manera con una calidad, ¿no es cierto?, en ese transporte humana, desde el punto de vista, digamos, que tiene que entender que está trasladando, por lo tanto, personas. Eso tiene que ver con improntas personales, tiene que ver con improntas de las propias empresas y por lo tanto hay que seguir trabajando fundamentalmente, ¿no es cierto?, en mejorar esa calidad. Cuando uno conversa con los propietarios de los transportes también ha ocurrido un fenómeno. Lamentablemente, antes eran bastante profesionales los conductores. Por distintas razones, hoy uno observa, por ejemplo, yo vivo en Lota, hoy día estoy en Lebu, pero en Lota, por ejemplo, muchas partes de los conductores microbuseros son conductores que los dueños los toman, no quien sea, basta con que tenga, no, en este caso el permiso de conducir de la clase que se permite y entra. Antes tú veías a los conductores con corbata, eran personas cálidas, eran personas que conversaban contigo. Hoy día prácticamente tú tienes muchas situaciones complejas y por lo tanto se hace fiscalización. Tenemos conductores, digamos, que prácticamente no solamente no conducen bien, sino que además lo hacen de manera irresponsable en términos no solamente en la conducción, sino en sus hábitos de vida. No se ha sorprendido en las fiscalizaciones personas que consumen droga y por tanto que andan conduciendo, digamos, bajo los efectos de las drogas. Y eso se fiscaliza, pero la fiscalización no basta
Si al interior del mundo privado, que son los que tienen las empresas, y los propios conductores no se profesionaliza un tema tan importante como es transportar personas. Y de hecho llama la atención que el día del llamado a paro por parte de la Mesa de Trabajo del Transporte Público del Gran Concepción, Katy Tolosa estuvo en terreno justamente con la movilización de los conductores de la línea de buses San Pedro del Mar. Y su presidente del sindicato mencionaba que entre todas las demandas que ellos tienen como conductores está también la educación, la capacitación de sus conductores. O sea, esto es algo que todos diagnostican como un problema. El tema es, delegado, ¿qué se va a hacer al respecto? Estamos hablando de dignidad, pero también de seguridad de la vida de las personas que se transportan en el transporte público del Gran Concepción. Hoy día tenemos una restricción vehicular, ¿verdad?, que comienza a regir desde hoy con marcha blanca entre las 7 y las 9 de la mañana, en horario de la mañana, con otro horario también diferido en horario de la tarde para Avenida Pedro Aguirre Cerda y la ruta 160. El llamado es: tomemos transporte público, pero ¿qué pasa con la seguridad al momento de yo subirme al transporte público? Bueno, sobre eso nosotros estamos trabajando. El gobierno le ha puesto énfasis al tema precisamente del transporte público. Hoy día estamos centrados fundamentalmente en que la gente se baje del auto, ¿no es cierto? Porque eso ayuda a descongestionar. Y por tanto, para que se baje el auto, evidentemente tenemos que mejorar la calidad del transporte público. Por ejemplo, hoy día los buses están montados sobre ejes que son fundamentalmente de camiones. Es decir, cuando uno se sube a un camión es como andar a un bus, es como andar arriba de un camión. Porque, digamos, no, son ejes que están hechos para camiones, no para buses. Y eso también se está trabajando, de tal manera que tú no solamente viajes desde el punto de vista de llegar bien y que te transporten de mejor manera, sino que además vayas cómodo en los buses, ¿no? Sí, porque son adaptados. Son adaptados. Entonces, eso habla, digamos, y en eso se está trabajando fundamentalmente, precisamente para potenciar el transporte público. Pero el tema de la ética, el tema de quién conduce, ¿no?, y quién maneja el transporte, tiene que incorporarle un valor agregado a quien nos conduce, porque es un profesional. La persona que nos conduce, que nos transporta, debe ser un profesional, porque como ustedes bien lo señalan, lo que están haciendo es transportar personas. Y ahí tenemos un déficit, ¿no? Ahí tenemos un déficit que tenemos que trabajar. Seguramente vamos a tener que sentarnos para ver cómo limitar, cómo hacer mayor exigencia desde el punto de vista, digamos, a quienes conducen, toman un vehículo. Y eso hay que trabajarlo entre el mundo privado, desde el punto de vista de lo que son las empresas y el Estado, y en eso también tenemos que poner mucho énfasis. Y con respecto a eso, con respecto al el rol del Estado, preguntarle las exigencias también a las empresas, en este caso F, con respecto a los cruces, la modernización también, porque de todas maneras igual hay conductores que dicen, ok, tenemos barreras, pero las barreras no funcionan bien. De repente ni siquiera viene el tren y la barrera está abajo, o pasa el tren y la barrera queda mucho rato abajo, entonces se generan tacos gigantescos y los automovilistas, bueno, cruzan igual. ¿Qué pasa con eso también, con esa fiscalización por parte del MOB también y AF con respecto a aquello? Sí, sobre eso vamos a revisar, evidentemente. Hay que, a ver, las barreras y todo el uso de medidas de seguridad en los trenes y en los cruces ferroviarios están normados desde el punto de vista internacional, incluso son normas internacionales, porque algunos han señalado por qué la barrera es una barrera tan corta. No, tiene que ser así, porque evidentemente tiene que dejar frente a una situación de emergencia que pueda liberarse rápidamente algún vehículo que haya quedado atrapado. Por eso las barreras tienen un determinado tamaño, tienen una forma de moverse. Los tiempos también de semáforo son sumamente complejos, porque una vez conversamos nosotros con el gerente de FE para preguntarle por qué no se agregaba un carro más, por ejemplo, para el biotren. Pero resulta que incorporar un carro más significa que hay segundos más de paso en un cruce. Por lo tanto, los tiempos respecto, digamos, a detención de los vehículos suma también segundos. Y cuando tú vas sumando segundos, eso va significando que también se produce una barrera, un atrapamiento, ¿no?, una congestión en otro cruce. Por eso todos estos elementos que se toman decisiones son decisiones técnicas, ¿no?, que se evalúa fundamentalmente desde el punto de vista hasta matemático para saber exactamente cómo va a funcionar. Y evidentemente hay que mejorar eso, o sea, hay que mejorar quizás los tiempos del semáforo, hay que revisarlo, pero no es que uno decida, sabe, a este tema más tiempo, requiere elementos técnicos. Mientras tanto, lo que vamos a instalar son monitores ahora en este momento en la línea férrea, de tal manera que los cruces podamos primero ayudar a controlar la situación, pero al mismo tiempo monitorear exactamente lo que tenemos que hacer desde el punto de vista más técnico. Ahora, delegado, estos son puntos de vista técnicos, como usted bien dice, también la responsabilidad que le cabe a los conductores, pero ¿qué hay de las autoridades? Y aquí le pregunto por la autoridad local, que es el alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz, Javier Guíñez, quien, dicho sea de paso, es uno de los propietarios, además, de la empresa que opera justamente la línea de buses San Pedro del Mar, la involucrada en este accidente. ¿Qué hay de la responsabilidad que también tienen ustedes como autoridades a nivel de gobierno central acá en la región del Biobío? ¿Existe un mea culpa al respecto? O sea, lo sucedido el día viernes es una situación dramática, evidentemente que nos duele mucho. Son personas que han perdido la vida, personas 4 profesores, personas, ¿no es cierto?, que
que educan también a nuestros hijos y el resto, digamos, que está grave hoy día. Nosotros como gobierno efectivamente lo que hacemos es fiscalización, pero en el marco de las faltas que pueda tener una empresa, nosotros no tenemos más atribuciones que cursar multas, digamos, desde el punto de vista, ¿no?, de lo que nos corresponde como autoridades cuando cometen alguna falta. Lo que va a ocurrir seguramente es que vamos a tener que sentarnos entre el mundo privado que está ligado al transporte para construir juntos, ¿no?, de manera colectiva, en una responsabilidad mutua, ¿no?, con estándares mutuos que permita que efectivamente, insisto, si queremos transporte público, porque lo que queremos es que la gente abandone el auto y se transporte en el público, así como lo está haciendo bien el Biotren, que lo hace bien en el Biotren, es que también una empresa, el mundo privado, ¿no?, tiene que responder, digamos, a esos estándares. Yo no sé si a ustedes les quiero pedir calidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo hacen periodismo. Ustedes incorporan su propio estándar, incorporan, digamos, su propia ética desde el punto de vista de cómo hacerlo. Por lo tanto, aquellos que hoy día están a cargo del transporte, este mundo privado, tiene que asumir cierta ética, ¿no?, cierta forma de que el servicio que presta tiene que ser un servicio de calidad. ¿Pero la normativa está a la altura para exigir ese nivel de calidad? Las normativas están. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es cumplir. Lamentablemente a veces los chilenos no cumplimos lo que está en las normas. Si las normas están. La norma dice, por ejemplo, usted tiene una barrera, no pase. La barrera está baja, no pase. El conductor que pasó no necesita que tenga un carabinero que le diga que no pase. Tiene que ver con la forma valórica de la persona que viene para entender de que está allí cometiendo un grave error. ¿Y por qué ahora debería cambiar? Nos dice hoy día sí que nos vamos a tener que sentar después del accidente, porque lamentablemente estamos acostumbrados en Chile que después de una tragedia se sienten a convencer y que ya, ahora sí, como que las anteriores mesas de conversación no llegan a nada. ¿A qué se refiere con que ahora sí que nos vamos a tener que sentar a conversar? No, lo que me estoy refiriendo fundamentalmente a eso, digamos, de que me estoy refiriendo al hecho de que algo que debe ser sine qua non en el comportamiento humano de quien ejerce una determinada actividad, en este caso el transporte público, tiene todas las reglas, tiene todas las normas. Tiene que cumplir, digamos, con sus máquinas, ¿no es cierto?, que estén en condiciones. Esa máquina no tenía revisión técnica. ¿Esa es falta del Estado? ¿Es problema del Estado? ¿Es problema del gobierno? No, es un problema de ética, es un problema, digamos, de responsabilidad propia, personal, o de la empresa como institución empresarial privada, de cumplir con eso. Que el conductor haya pasado, ¿no es cierto?, la barrera, es un comportamiento ético, valórico, de respeto con las personas que lleva. Eso no es un problema del Estado, ni es un problema del gobierno. Lo que queremos decir ahora es que entonces vamos a tener que poner mayores condiciones, mayores reglamentaciones, mayor fiscalización, para hacer algo que se supone que las personas tienen que actuar por sí solos. Pero bueno, si las personas no actúan por sí solos, vamos a tener que poner más restricciones. Sí, delegado, nos alcanza el tiempo, lamentablemente sabemos que tiene una agenda además muy ocupada para arrancar esta semana. Le queremos agradecer por esta conversación, por su tiempo, y vamos a quedar muy atentos a las determinaciones que se tomen durante esta jornada, ¿cierto?, respecto a este accidente. Muchas gracias a ti, Camila.